capítulo 21 de 2 Samuel, comenzando en el 17, en el 15. Como título, Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Hasta ahí, por el momento, la lectura. Recordémonos quién era David. David, el jovencito contra el gran Goliat. David derrotó al gigante. El libro de los Hechos nos dice que David sirvió a su generación y mató al gigante Goliat. Contra todos los pronósticos posibles, él lo mató. No tenía por dónde ganar, pero él ganó, venció. Y cuando él llega al campamento de los israelitas y ve que este gigante anda por 40 días hablando en contra del Dios de Israel, y todo el mundo piensa, bueno, esa será la voluntad de Dios. Será esa la voluntad de Dios porque nos hemos apartado de los caminos del Señor. Pero David llega, que no tiene nada que ver con guerra, él iba a dejarle alimento a sus hermanos, y David, algo le pasa en su corazón, y tiene que haber conversado con Dios, tiene que haber orado, tiene que haber meditado, pero la Biblia nos dice que él va y se enfrenta a este gigante. No utiliza las armaduras de Saúl, no le son cómodas, no había utilizado antes armadura, sino que con su experiencia anterior, él dice, tu siervo había matado leones, había matado osos, y cuidaba así de las ovejas, porque tu siervo era pastor de ovejas. Pero pasa el tiempo y vemos aquí a David cansado y aparece otro gigante. Aparece un gigante que está a punto de matar a David. David está cansado, David se cansa. Y quisiera hablar a mis hermanos más jóvenes, que hay hermanos aquí que llevan años. Y estoy hablando, cuando hablo de joven, no joven de edad, sino que joven en el Señor. Hermanos que llevan años y que han matado a sus gigantes y han servido a sus generaciones. Y se cansan también, se cansan. Y podemos orar por ellos, podemos interceder por ellos, pedirle al Señor para que la carga sea más liviana. Y esa es una enseñanza que yo vi aquí. David, el jovencito, el que mataba gigantes, el que no tenía miedo, se cansó, porque era humano, se cansó. Y al momento de cansarse David, el versículo 16 dice, e Isbi de Nob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, trató de matarlo. La espada de este descendiente del gigante, había una región llamada Gat, que era una región de gigantes, y los israelitas cuando llegan también a la tierra prometida, ellos dicen que parecían como langosta delante de los hombres que habitaban esas tierras. Y los escritores bíblicos, comentarios bíblicos, hablan de que son metáforas para ilustrar el miedo que sentían los israelitas. Pero para sorpresa de muchos, la arqueología moderna ha encontrado en los lugares donde la Biblia dice que había gigantes, ha encontrado ciudades de dimensiones tremendas. Y nos explican cómo personas normales pueden habitar ahí. Pero la Biblia dice que era tierra de gigantes, eran personas gigantes. Y las ciudades que se han encontrado, los restos, las ruinas, hay una por ejemplo que se llama Baalbek, que está cerca del Líbano, y es la tierra donde aparecen los gigantes también en la Biblia. 3 metros, una cama de un gigante. Más adelante vamos a ver un gigante con 6 dedos en las manos, en los pies, 24 en total. Y era gente gigante, era grande.
de estatura, y sus armas, sus lanzas. Y David dejó el ejemplo. Antes de David ninguno había matado gigantes. Antes de David ninguno se había atrevido a hacer esa proeza, a hacer esa hazaña. Pero David dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo iba a vencer. Y lo venció. Y no lo venció por sus fuerzas, ni por su espíritu, ni por la confianza que él tenía en él, sino que lo venció por la confianza que tenía en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y a él le irritaba que un incircunciso, un filisteo, estuviera hablando en contra de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ahora David está cansado, ha pasado el tiempo, el rey de Israel está cansado, y dice que Isbenod, descendiente de los gigantes, con una espada nueva, trató de matar a David. Y esto me llama la atención porque el mundo que simbolizaría este gigante siempre saca cosas nuevas. Y aquí el gigante tiene una espada nueva, y dice una espada nueva con la cual trató de matar a David. Y hay cosas nuevas, hay cosas novedosas que tratan de matar a los hombres de Dios. Y David estaba cansado, y la espada nueva trató de matarlo, y apareció este personaje. 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El cuidado hacia los hombres de Dios que han servido por años. El cuidado hacia los hombres de Dios que ya han matado a sus gigantes. A los hombres de Dios que han servido a sus generaciones. Y que va pasando el tiempo y las nuevas generaciones tienen que ayudar, tienen que apoyar. Una de las características que tienen las asambleas de hermanos cuando nacen en el 1830 en Bristol, en Inglaterra, una de las características y que llamaba bastante la atención a las demás denominaciones era que todos eran sacerdotes. No había uno o dos personas que estaban trabajando por la iglesia, sino que todos se sentían con el derecho, con la propiedad que daba la Biblia, que decía que eran reyes y eran sacerdotes. Cada uno, cada una. Característica que a lo mejor se ha perdido. Y alguno piensa, bueno, yo no predico, yo no ministro, yo no hago eso. Un hermano un día me dijo que él no entendía mucho de la Biblia porque no tenía tantos estudios como yo. Pero en el reino de Dios, el estudio humano no vale de nada, porque cuando uno lee la Escritura no está basado el conocimiento en el estudio que uno tenga humanamente, sino que está basado en el Espíritu Santo que le da iluminación a través de su palabra, de lo que Dios quiere para su vida. Y eso no tiene nada que ver, hermano, no tiene nada que ver, hermana, con el estudio secular, con el estudio que uno tenga en el mundo. Grandes hombres de Dios no terminaron la educación formal. Hay algunos hombres y mujeres que han aprendido a leer a través de la palabra de Dios. Y no hay estudios formales en eso. Así que no es excusa tampoco de no comprender la Escritura, de no aplicar la Escritura, porque no se tiene estudios. Versículo 18 dice que hubo otra guerra, una segunda guerra, después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y también me llamaba la atención leyendo que hay personajes que yo no conozco, hay nombres que no tengo idea quiénes son,
pero de repente en el trabajo a uno le nombran a alguien del mundo, y uno sabe quién es. Uno sabe quién es. Y debiera ser todo lo contrario. Que cuando le nombren a alguien que resalta en el mundo, uno no sepa quién es. Pero que cuando nombremos a alguien que aparece en la Biblia, uno diga, ah, sí, lo conozco, lo he leído, sé quién es, sé lo que hizo. Y este personaje, Sibecai, mató a otro descendiente gigante llamado Saf, y lo mató. Y la Biblia nos da estos detalles de gente matando sus gigantes. Y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos nuestros gigantes. Tenemos nuestros gigantes. Algunos lo hemos vencido, otros nos quedan por vencer. Cada uno de nosotros tiene gigantes. ¿Qué son los gigantes? Está el gigante del temor, el gigante del miedo, el gigante de la turbación, el gigante de la desesperación, a veces de la angustia, son gigantes. Los problemas son gigantes. Y cada uno puede matar sus gigantes. Así como David mató gigantes, usted puede matar sus gigantes. Y usted sabe cuáles son sus gigantes y los puede matar. No en sus fuerzas, no lo logrará. Mas en el nombre del Señor puede matar gigantes. Hermano, el gigante de la enfermedad, el gigante de la muerte. Estuve a punto de morir. Vi cómo cayó ese gigante de la muerte, cuando todos decían que iba a morir. Lo vi caer, no morir. No por mérito mío, porque el Señor dijo que no iba a morir. Y cuando iba un doctor y decía que no iba a caminar, que era imposible, y llegaba otro doctor y yo le hacía la misma pregunta, me decía que no, que era imposible, llegaba otro y así sumaron 8 doctores. Yo preguntaba si había algún país lejano, algún médico especialista que pudiera solucionar mi problema, y no hubo ninguno, nadie. No se puede, es imposible. Y recién ahí comprendí lo que era la fe. Recién ahí comprendí lo que era la fe, cuando todo el mundo dice que no se puede en lo humano, recién ahí comienza lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Ven la cara de esos doctores que me dijeron que no iba a caminar cuando me moví. Lo inexplicable para ellos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo algo, pero creo que lo voy a recibir. Estoy esperando algo aunque no vea nada, lo espero. Y estos gigantes fueron matados, ¿no? Ya no solo por David. David nos dejó el ejemplo. Hay hermanos en este lugar que nos han dejado ejemplo, que han matado gigantes. El gigante del desorden es un gigante. Este lugar se caracteriza, o se caracterizaba, porque antes de la reunión había un silencio. Era un gigante que uno lo ve en el mundo religioso. Incluso en reunión la gente está conversando. Pero otros hermanos, antes que nosotros, mataron esos gigantes del desorden. Hágase todo en orden y decentemente. Hubo otra guerra, el 19. Dice, otra vez guerra, y podemos considerar eso. El 18 dice, una segunda guerra, el 19 dice, otra vez hubo guerra, el 20 dice, después hubo otra guerra, y así. Una guerra tras otra guerra, pero los gigantes eran muertos. Los israelitas avanzaban, triunfaban, vencían gigantes. Hubo otra vez guerra en Gom contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat
geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Armas impresionantes, armas que podían alcanzar a una distancia aproximada de 2 metros, 3 metros, a otro contrincante, a otra persona. Y los israelitas tenían miedo, tenían temor, pero aparecían paladines, aparecían héroes, vencían gigantes. El versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Las manos y los pies, estos gigantes son el mundo. Y las manos simbolizan las cosas que hace el mundo. Los pies simbolizan por donde anda el mundo. Y el mundo es más rápido a veces que la iglesia en hacer cosas y en recorrer. Lo podemos ver. Un gigante, las telecomunicaciones son un gigante. Usted quiere ver noticias del mundo, hay periódicos por doquier. Pero si quiere enterarse de algo que está pasando en el mundo misionero, en África, en Australia, en Asia, no va a encontrar en un kiosco un diario de esos. Son gigantes. Las comunicaciones, la televisión está llena de mundo. Y de repente aparece por ahí un canal que se dice cristiano. La radio también. Son gigantes que se pueden vencer. Que el Señor levante hombres que venzan estos gigantes de nuestra generación. Hermanos, años atrás vencieron otros gigantes. A la gente antes aquí, cuando era cristiana en Chile, la apedreaban. No le permitían casarse porque eran evangélicos. No le permitían tener los hijos en la escuela por ser cristianos. Y cuando la persona, el hermano o la hermana moría, no les permitían que fueran a enterrarse en los cementerios porque eran católicos. Y hubieron hermanos que mataron a esos gigantes. Y en el día de hoy en Santiago uno puede ir a ver casi como un museo. El cementerio de los disidentes. No tenían dónde enterrarse. Fueron otros tiempos. Hoy día son otros gigantes. Cada uno tiene gigantes, cada uno los puede vencer, así como en este caso David dio el ejemplo, lo siguieron y mataron gigantes. El 21 dice, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Este Jonatán era sobrino de David. David tenía un amigo íntimo, Jonatán. Pero no es ese Jonatán, es un sobrino. Y este sobrino vería a su tío, escucharía las historias de su tío, cómo mató a un gigante, crecería con eso. Y ahí tenemos la familia también. Es un ejemplo de cómo dentro de nuestra familia también se escuchan historias. Hay personas que llevan una cuarta generación siendo cristianos. A lo mejor otros llevan 2. A lo mejor algún hermano en la primera generación de convertido, de cristiano. Pero va a pasar el tiempo y sus sobrinos, sus hijos, sus nietos, escucharán del testimonio de esa persona. Aquí vemos a Jonatán, aprendiendo, escuchando tal vez de su tío David cómo mató al gigante, y él escuchó que este gigante desafió a Israel y lo mató, así como su tío. ¿Escucharía de su tío? Goliat, casi 3 metros,
casi 3 metros. Y no es algo simbólico, él tenía 3 metros. Era un hombre tremendo. Y la ciencia trata ahora, en estos momentos, trata de ver a Goliat como que tenía una enfermedad de gigantismo. Eso es falso. Habían gigantes, se han encontrado ciudades de gigantes. Están los restos arqueológicos, esqueletos gigantes. Y David luchó con un gigante y no tenía cómo vencerlo. Y lo venció con una piedra y cortó su cabeza y llevó su cabeza delante del rey, el rey de Israel, Saúl. Y aparece el cántico de David. El 22 dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David, y agrega la escritura, y por mano de sus siervos, por manos de sus siervos. Entonces, si vemos cómo David dejó un ejemplo, y apliquémoslo a nosotros. Tenemos recuerdos de hermanos que dejaron ejemplo en este lugar, de hermanas que dejaron ejemplo en este lugar, y mataron sus gigantes. Aunque todo el mundo a lo mejor anduviera con el cabello corto, la hermana andaba con el cabello largo. Aunque en ningún otro lugar se usara el velo, porque en el día de hoy también en otros lugares se utiliza el velo, el Señor ha iluminado a hermanos para mostrar la escritura acerca del velo. Cuando no se usaba, la hermana usaba su velo. Son gigantes que hay que vencer. El gigante de la fe, la enfermedad, la muerte. Los descendientes de Gad. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, versículo 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, que eres digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tiniebla debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Y sigue el cántico de David, pero me llama la atención a mí. David está elevando un cántico a Dios. En ninguna parte se exalta él. En ninguna parte menciona cómo él venció o cómo sus enemigos vencieron, cómo sus amigos, sus siervos vencieron a los enemigos, sino que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza fue para el que le ceñía de poder, para el que le daba la victoria, para el que lo guiaba. Vamos a leer ahí mismo en 2 de Samuel, ahora el capítulo 23, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión.
800 hombres en una ocasión. ¿Y sabe lo que dice el mundo? Que esto no es literal, que estos son figuras, que por ponerle un número le pusieron 800. Tienen que haber sido menos. Pues si la Biblia dice 800, este hombre mató 800 hombres. Eran diestros con la espada, eran diestros con la lanza, eran diestros con el arco. Y cada una de esas cosas nos deja una enseñanza espiritual. Versículo 9. Después de este Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Qué nos enseñará ese texto, esa frase? ¿Qué nos querrá enseñar el Señor? ¿De qué figura la espada? Es de la palabra de Dios, de la Biblia. Y este hombre no se cansó de pelear con la espada. Esta es la espada. Entonces cuando uno pelea la batalla de la fe, no tiene que ir con argumentos humanos, no tiene que ir con cosas de psicología que tanto se usan el día de hoy, o el humanismo que también ha entrado en algunas iglesias, sino que la palabra de Dios, y como dice Efesios, es la espada del Espíritu Santo. Y aquí nos muestra un varón valiente que toma su espada y pelea tanto con los filisteos que su mano se cansa y la espada queda pegada a su mano. Es como que si nosotros utilizáramos bastante la Escritura y estuviéramos siempre con la Escritura, se llegaría a mimetizar con nuestro lenguaje, con nuestro hablar. Y como dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder. Entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras. Y me da esa idea, que la espada se pegó a su mano, en el versículo 10, y él hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Pero luego da la respuesta a todas estas victorias, de todas estas batallas, de todos estos gigantes vencidos. Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Fíjense, un hermano puede luchar las batallas. Hay hermanos más fuertes que otros somos más débiles. Y hay hermanos fuertes, hay hermanos que pueden ir delante, ir peleando, ir venciendo. Y dice que el pueblo, a lo único que se dedicó el pueblo en esta ocasión, cuando aparece este hombre que peleaba con la espada para todos lados, y se le pega la espada a su mano, a lo único que se apareció el pueblo fue a recoger el botín. Pero también recoger el botín es un trabajo. Hay hermanos que salen a buscar niños. Hay hermanos que salen a invitar personas y llegan personas a este lugar. Recoger el botín sería, ya que los niños están aquí, ¿le ha preguntado alguna vez el nombre a un niño? ¿Sabe el nombre de los niños que vienen a la escuela dominical? ¿Sabe dónde viven los niños que vienen a la escuela dominical? Y no le estoy hablando a los tíos, no estoy hablando a los profesores que hacen las clases. Somos todos. La reunión de la escuela dominical es una reunión que está instituida por la asamblea local. Es una reunión de la asamblea local. Aunque no lo parezca porque no estamos tan callados como estamos ahora. Pero es una reunión de la asamblea local. ¿Le hemos preguntado el nombre a un niño? ¿Cómo está? Mañana es el paseo de los niños. ¿Por qué no hay niños hoy día?
Es que hoy día no es domingo. Entonces vienen los domingos solamente, pero llega un momento que se van. Y uno se pregunta, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Y luego ve los niños que han crecido aquí y se han quedado. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la conversión. Que hay lazos, hay vínculos. Que hay personas que se han preocupado de preguntarle el nombre, de saber dónde viven, cómo se llaman. Entonces, hay hermanos como este que peleó con la espada, venció, y lo único que tuvieron que hacer los demás es recoger el botín. Mañana es una linda oportunidad, una buena oportunidad para compartir con los niños, con los jóvenes, que cuando llegan a jóvenes ya después se van, no vuelven. Son pocos los que vuelven. Volvieron solamente a buscar el botín. Y el versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Imaginémoslo la escena. Los filisteos nuevamente atacan. Acordémonos cómo llevamos el capítulo 21, que decía: otra vez hubo guerra, otra segunda guerra, otra vez hubo guerra, después hubo otra guerra, y siempre los filisteos van a atacar una vez tras otra vez y otra vez, no paran. Y esa figura del enemigo, esa figura de Satanás, esa figura del diablo, que el diablo ataca una y otra y otra y otra vez. Pero son oportunidades para que aparezcan los hermanos que matan gigantes, que vencen los gigantes, que van delante. Y todos tenemos la oportunidad. No es solo de algunos pocos. Así que cuando aparecen los filisteos, el pueblo de repente huye y deja botado un terreno, dice, de lentejas. ¿Sí? Lentejas. ¿A quién le importan las lentejas? ¿Se acuerdan de algo que había pasado con las lentejas? Hay alguien que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, un guiso. Esaú. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob lo pidió con hambre. Entonces le ofreció lentejas y él comió. No le importó nada, dejó todo botado, no le importó la bendición. Y tomó el plato de lentejas. Y dice que aunque después procuró con lágrimas, ya no había vuelta atrás. Y aquí vemos a un hombre que dice el versículo 12. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. La victoria no es del hombre, la victoria no es de aquel que se enfrenta a los gigantes. La victoria no fue de David. David no podía vencer. David venció porque confió en Jehová, que Jehová lo iba a ayudar para la batalla. Y los hombres que vencieron gigantes también fue porque confiaron que Jehová iba a ser su escudo, iba a ser su adarga, y que Jehová los iba a ceñir con poder para la batalla. Al que se le quedó la espada pegada en la mano era porque confiaban que Jehová le iba a dar la victoria. Y aquí vemos a un hombre que aunque nadie le interese, aunque nadie le importe el terreno de lentejas que quede botado, y todos arrancaron, todos huyeron, a lo mejor el pueblo pensaría, bueno, en la voluntad de Dios. Y a veces es fácil decir en la voluntad de Dios, porque queda todo ahí, y todo el mundo se fue. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Se paró en medio de aquel terreno
y lo defendió y mató a los filisteos. Sama. ¿Nos recordaremos de este nombre y de todos los que hemos leído? Yo todavía no me los aprendo todos. Había nombres que nunca había leído. Aquí está Sama. Defendió un terreno de lentejas. Ahora la explicación histórica. ¿Por qué lo defendió? Porque el terreno de lentejas era la provisión de alimentos. Era el alimento necesario. Cuando había una guerra entre los filisteos y los israelitas, cuando uno de los dos retrocedía, el que iba retrocediendo iba quemando todo. Y hasta el día de hoy se hace eso en la guerra. Va quemando todo. Cosa del que va avanzando no encuentre nada a su paso. No encuentre provisiones. Y en ese tiempo las provisiones era la miel, era la lenteja, las legumbres, y aquí hay un terreno de lentejas. Y el pueblo de Israel arranca, huye. Pero este hombre vuelve. Yo no sé, y no dice aquí la escritura cuántos filisteos eran. Pero si todo el pueblo de Israel iba huyendo, me imagino que era todo el pueblo de los filisteos que venía. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Jehová, el que da la victoria. ¿De qué nos habla las lentejas también? Cuando está Daniel y sus amigos allí en Babilonia, se les iba a dar vino y carne, de lo sacrificaba a los dioses babilónicos. ¿Pero qué pidió Daniel y sus amigos? Agua y legumbres. Y pasados 10 días, dice que el rostro de ellos, su semblante, estaba más bien que el semblante de los que comían vino y la carne del rey. En lo espiritual, en la enseñanza, en la doctrina sólida, hay lugares donde se está comiendo comida chatarra en el día de hoy, donde no hay palabra de Dios. Hay psicología, hay humanismo, hay mimos, hay de todas cosas. El terreno de lenteja habla de doctrina, de comida sólida, de comida, de alimento espiritual no adulterado. Y si nosotros tenemos algunas verdades que el Señor en su gracia nos mostró, y estamos convencidos en nuestro corazón que es así por la palabra de Dios, debemos defenderla. Aunque todo el mundo corra y deje las verdades botadas, aunque todo el mundo huya y diga, no importa, más allá a lo mejor encontraremos más lentejas. Tenemos varias doctrinas que no se están cumpliendo en otros lugares. Tenemos que cumplirlas, no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y eso simboliza el terreno de lentejas defendido. Versículo 20. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Hay harta enseñanza ahí, hay harta enseñanza. A lo mejor
Uno al leerla así, es una historia de peleas. Lanzas van, espadas vienen, gigantes caen. Pero todo eso, según el Nuevo Testamento, es para nuestra enseñanza espiritual. Por ejemplo, los leones. ¿De qué nos hablan los leones? Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al que lo pilla mal parado, lo devora. No se dio ni cuenta. Los leones son figuras de Satanás. Y aquí vemos a un hombre valiente, y qué importante que habla también del papá. Y dice que su padre era un hombre esforzado. Dice el versículo 20, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza. Y están los recuerdos de los padres, de las madres, en este mismo lugar. Y los años van pasando, y a lo mejor uno se puede ir olvidando. Pero la mayoría de los que estamos aquí fue porque nuestros padres nos trajeron, porque nuestras madres nos trajeron. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Los padres, la importancia de la crianza de los hijos. Dice que este hombre mató a 2 leones en Moab. Moab. ¿De qué nos habla Moab? ¿De dónde sale Moab? Los moabitas. Era un pueblo idólatra que tomaba las guaguas, tomaba a los niños y los quemaba al dios Quemos. Y los descuartizaba y después los quemaba ahí a la estatua. Los moabitas. Era un pueblo cercano. Y fijémonos que así como los filisteos, así también los moabitas y los edomitas eran pueblos que rodeaban a Israel. ¿De qué nos habla esto? Que el enemigo no está muy lejos de nosotros. Está cerca. Los moabitas eran vecinos. Los filisteos eran vecinos, vivían cerca. Después más adelante hay otro enemigo que son los egipcios. Ya eso es figura del mundo, está más lejos el egipcio. Pero los filisteos, los moabitas, los edomitas, estaban cerca, eran casi vecinos. Y vemos el caso de Elimelech, cuando hay pobreza y él le da miedo y se arranca con toda su familia para la tierra de Moab. Se murió él, se murieron sus 2 hijos. Y volvió Noemí, diciendo, llámenme Mara. Yo antes era Noemí, pero ahora llámenme Mara, porque le fue mal. Si en el mundo va mal, le fue mal. Y la misericordia de Dios logró reconstruir esa descendencia a través de Ruth, la moabita. Pero fue la misericordia de Dios. Y Elimelech se fue, tuvo miedo a la tierra de Moab. Pero fíjese que cuando Noemí vuelve, la saludan los vecinos. O sea que no era tanto el hambre porque los vecinos no se fueron. Aguantaron ahí. Y para realizar un viaje también se necesitan recursos. Así que Elimelech quería vivir la vida y se fue y le fue mal. Y aquí vemos, este hombre mató a un león, a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Nevando. ¿De qué habla la nieve? De frío. De frío. Y él dice el foso. El foso. Daniel estuvo en un foso de los leones y lo protegió Dios en el foso de los leones. El profeta Elías estuvo en un foso y lo ayudó Dios, lo alimentó, le dio agua. Podemos pensar en Jonás, en el vientre del pez, como que si estuviera en un foso. Siempre nos habla de angustia, de depresión. Pero en ese lugar ahí, y con nieve, que nos habla de frío, que
que hay hermanos que se enfrían espiritualmente. Pero aún ahí, el Espíritu Santo puede hacer el milagro de que puedan vencer a un león. Y dice, él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando. Y la nieve habla de los tiempos malos, del frío. Hay momentos malos, hay momentos fríos espirituales, sí. Pero aún ahí se puede matar un león. Son enseñanzas espirituales. Este hombre mató leones en Moab. Moab nos puede hablar también de la familia, los cercanos. Y luego aparece este egipcio. Dice que era un hombre de gran estatura. Era otro gigante. Y ya hemos visto cómo cada persona que confió en Jehová, que iba a matar al gigante, lo mató. Y aquí este hombre también confía y dice, mató al egipcio, hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Imagínense la diferencia. Un palo. Hay un salmo, es el salmo del buen pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está, una vara. Tu vara y tu callado, un palo, era un palito, que las ovejas cuando se descarriaban, el pastor hacía sonar ese callado en las piedras y las ovejas corrían hacia el ruido. Y este hombre descendió con un palo y le quitó al egipcio su arma. Tenía el egipcio una lanza en su mano. Él desciende con un palo y dice que arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Y aquí podemos ver también la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él venció al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás, y lo venció por la misma muerte. Y el Señor es el dador de la vida, y la muerte es otro gigante más, que delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, que es el número uno en vencer gigantes, no puede estar la muerte. Vemos ahí una niña de 12 años que muere y todo el mundo se ríe porque el Señor dice, no lloréis, no está muerta, solo duerme. Y ellos se burlaban. El Señor dice, Talita Kumi, y la niña se levanta y dice, denle de comer, porque ante el dador de la vida la muerte no puede estar. Y cuando se enfrenta ahí con la caravana de la muerte que viene saliendo de Naín, y viene la viuda y toda la gente llorando, y él viene con sus discípulos, y el encuentro entre la alegría y la tristeza, entre la vida y la muerte no puede quedar ahí. Y el Señor hace parar el féretro y al joven, levántate, y se levanta el joven. Y Lázaro, 4 días, estaba hediondo, lleve ya. Y las hermanas llorando, y si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Y va al lugar y dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado de pies y manos. El gigante de la muerte el Señor lo puede derrotar, lo puede vencer. Como le decía, hermano, yo no tengo mucha fe, pero cuando dijeron que iba a morir me aferré al Señor. Y el Señor no hace excepción de personas. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer con usted? Cuando 8 doctores decían que no había solución, que no se iba a levantar, que iba a quedar paralítico ahí, vegetal en una cama, y el Señor dijo no, y me levantó. Yo estaba orando fervientemente, y cuando hay problema uno ora día y noche. Y sé que aquí también la iglesia oraba, y en otras congregaciones también supe que oraban.
Todavía de repente sé que estaban orando por mí. Y el Señor dijo otra cosa. La última palabra la tiene el Señor. Los gigantes pueden ser grandes, pueden tener 6 dedos, pueden tener lanzas gigantescas, pueden atemorizarnos, pueden tener escudos, pero nosotros vamos en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor, todos estos gigantes, todos estos egipcios, todos estos leones pueden ser derrotados. Mató al egipcio y le quitó su propia arma. El Señor Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, lo venció a través de la muerte. Él murió y Satanás pensó que había ganado. Pasó el primer día, el segundo día, y al tercer día algo estaba pasando. Y el Señor llevó, dice, cautiva la cautividad y se fue. Toda la gente que estaba en el paraíso, en el seno de Abraham, se la llevó al cielo. Y Satanás no pudo hacer nada, lo venció. ...22 dice, esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. El renombre, eso viene como añadidura. Si uno ve los libros de teología o de historia bíblica, los grandes hombres que a través de la historia hicieron grandes cosas, ninguno de ellos tenía mérito para hacer algo. Pensaron en que Dios le estaba hablando, mostrando algo, lo hicieron y Dios preparó el camino y ganó las batallas por ellos. Estamos en la hora, así que vamos a inclinar nuestros rostros.